En este vídeo te voy a enseñar algunos de los mejores indicadores de trading que puedes utilizar para ser rentable este 2026. Y no son los mejores indicadores porque sean mágicos ni porque tengan señales de predecir el futuro. Son los mejores indicadores porque algunos de ellos por sí mismos son capaces de identificar, analizar y cuantificar ineficiencias del mercado mostrándotelos como señales. Es decir, son capaces de generar sistemas de trading por ellos mismos. Entonces vamos a verlo, vamos a analizarlo, pero no solo eso, te voy a enseñar cómo fusionarlo, cómo combinarlo y al final del vídeo el que más te guste te lo regalaré. Para poder enseñártelo, lo primero que hacemos es entrar aquí en Stratos. Ya sabéis que Stratos es la plataforma que te permite diseñar, automatizar y programar estrategias de trading sin una sola línea de código. Es decir, crear bots de trading nivel profesional, implementando la inteligencia artificial. Y no hablo de inteligencia artificial tipo Cloud, tipo Gemini, ChatGPT. No, hablo de inteligencia artificial real. Modelos matemáticos de inteligencia artificial realmente diseñado y aplicado a la finanza y al mundo de las inversiones. Pero hoy lo que te traigo, como te digo, es muy diferente. Es el Stratos Studio Indicator. Es el apartado dentro de Stratos que acaba de lanzarse para diseñar y que podáis utilizar estos indicadores personalizados, profesionales, en un momento, y vais a ver lo increíble de todo esto, porque lo vais a poder hacer de una forma muy sencilla. Fijaros aquí ahora, yo estoy en Studio EAS, que es la parte normal que todos conocéis, pues del Canva con todos los nodos para crear bots de trading, o sea, la normalidad. ¿Qué pasa? Fijaros en este botón de aquí o en este botón de aquí. Los dos tienen el mismo icono. ¿Por qué? Porque los dos nos llevan a el modo crear indicador. Si le doy aquí, automáticamente me cambia la interfaz. Ya veis que es muy parecida entre las dos. Se ha hecho todo diseñado para que simplemente van a cambiar los menús y los nodos para que nadie se pierda. Para lo que tengáis ya aprendido de menú, funcionalidades, etcétera, siga siendo útil. Y dicho esto, ahora estando aquí en el estudio de indicadores, os voy a enseñar cómo funciona esto. Os voy a enseñar los indicadores que vais a poder crear y sinceramente, si ya pensabais que Stratos no podía ir a más, esto os va a volar la cabeza porque es una auténtica locura. Yo mismo llevo varias semanas probándolo. Hoy acaba de salir ya para todos, o sea, ya todos lo tenéis disponible. Yo llevo ya varias semanas probándolo en real y meses previos durante la fase de diseño y desarrollo, ¿no? Pero es una locura. Y os voy a enseñar un indicador que he fusionado y os lo voy a llevar al MetaTrader y vais a ver las señales que da. Es una locura, pero os lo voy a enseñar todo paso a paso para que veáis cómo funciona y que vosotros mismos podáis aplicarlo. En el panel vertical izquierdo, como siempre, pues tenemos todos los nodos. Particularidades del Stratos Studio de indicadores. Tenemos indicadores de inteligencia artificial. Sí, has oído bien. Indicadores de inteligencia artificial. Los primeros indicadores de inteligencia artificial real en el trading traídos por Stratos. O sea, una locura. No voy a entrar en ellos ahora, pero ya os lo digo. Para todo el que quiera hacer trading manual o automatizar cierto tipo de funcionalidades, vais a poder incluso hacer trading manual y utilizar indicadores de inteligencia artificial para la generación de señales y análisis del mercado. O sea, una locura. Pero no voy a entrar aquí en ello. Si os interesa, lo explicaré en otro vídeo. Dicho esto, voy aquí a la categoría de indicadores. Tenéis todos los indicadores. ¿Y cómo se ven estos indicadores? Pues bien, siempre tenemos que tener el nodo de render, que es el nodo de renderizado. Este siempre tiene que estar en el Canva, que digamos sería como el andamiaje de toda la estructura algorítmica del código del bot. Para vosotros se resume en que simplemente tenéis que arrastrarlo, siempre está aquí arriba. Es simplemente arrastrarlo y ponerlo, punto, fin. No necesitáis saber nada más, ni hacer código, o sea, no os tenéis que complicar. Simplemente lo arrastráis aquí y el nodo hace automáticamente todo. Dicho esto, en indicadores algorítmicos, esta categoría es la que os voy a enseñar y os voy a enseñar algunos de ellos. Y os va a sorprender gratamente, creedme, lo vamos a llevar al MetaTrader y vais a ver el potencial de esto que es brutal.
Indicadores algorítmicos. ¿Qué son estos indicadores algorítmicos? Pues bien, son indicadores que por sí solos tienen la capacidad de analizar, detectar ineficiencias del mercado y mostraroslas como señales. Es decir, tienen la capacidad de por sí mismo ser una gran parte de ese flujo del algoritmo, ¿no? O sea, lo que hacen es simplificar. Para el que haga trading manual, pues muy sencillo. Básicamente con cualquier indicador de estos de los que tenéis por aquí, ya podréis hacer un sistema de trading. Ahora os lo voy a enseñar y os voy a enseñar el Multi-Time Frame Dashboard, porque este es uno de los que más años llevo trabajando sobre él. Básicamente, para que lo entendáis, lo que hace es alinear la capacidad multifractal que tiene el mercado. Es decir, alinea la fractalidad del mercado en el time frame en el que estéis, que como norma general pues podrá ser, por ejemplo, 15 minutos, M30, H1, time frame más bajo también lo podéis utilizar, aunque ya sabéis que no tiene mucho sentido bajar a time frame más bajo porque somos traders cuantitativos, analizamos información, en los time frame bajos hay poca información, mucho ruido, no tiene sentido, ¿no? Pero básicamente lo que hace es alinear la fractalidad del mercado, condensarla y mostrarla en una señal. Y no hablamos de por ejemplo, simplemente el que como mucho dashboard de este tipo, cruces de medias móviles para saber si está por encima de tal o que hay tendencia alcista en uno en el otro y luego decirme aquí, no, eso son basurillas totales, eso no entramos aquí. O sea, una lógica real multifractal que lo que hace es medir diferentes componentes y propiedades que tiene el mercado en diferentes time frames y cuando están alineadas profesionalmente os da la señal. Fijaros cómo va esto aquí. Simplemente cojo, conecto aquí el nodo, automáticamente me sale ya el transformador de condición a valor, no tengo que hacer nada y fijaros, aquí arriba hay un botón aquí que es validar indicador. Simplemente le doy y fijaros aquí en esto, aquí puedo visualizar cómo se va a ver el indicador en el MetaTrader. O sea, pensar en esto, una locura total. Podéis ver aquí ya cómo se va a ver el indicador en el MetaTrader. Aquí tenéis Forex, un mercado de Forex aleatorio, uno de índice, uno de commodity, uno de cripto y uno de acciones. Esto no es para que aquí ya busquéis señales y veáis si son buenos o malos, pese a que estos mercados son reales, son de data real. Simplemente es para que vosotros veáis con diferentes escalas del mercado, diferentes dimensionalidades, pues a 1,x, a 50.000 y pico de una cripto, etcétera, ¿no? Con diferentes dimensionalidades, digamos, diferentes números y diferentes decimales que podamos tener, como en el mercado Forex, que podemos tener 4, 5, etcétera, ¿no? Pues para que vosotros veáis cómo se va a visualizar vuestro indicador. Dicho esto, aquí este indicador es un panel que lo vamos a ver ahora. Os lo voy a enseñar en el MetaTrader, las señales que da. Es una locura. Este va a ser uno de los que os voy a enseñar. El que os guste, ponérmelo en los comentarios. Y el que más votos tenga, en una semana lo reviso y eso os lo cojo y os lo subo gratis a la comunidad de Skull. Dicho esto, bueno, tenéis todo el resto de indicadores, Bin Williams, HFT, perfiles de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis indicadores, siempre todos los indicadores, estos no son indicadores normales y corrientes que pueden venir en cualquier plataforma, o sea, siempre se les ha dado una vuelta a la fórmula pues para evitar repintados, para hacerlos más profesionales, para eliminar debilidades del propio indicador, etcétera, etcétera. O sea, son indicadores calidad, estrato, revisado uno por uno y hechos como toca. Por ejemplo, fijaros aquí, si me voy en volumen y bajo hacia abajo, tengo todos estos indicadores de volumen. Muchos seguramente los vais ya a conocer. Todos están hechos y revisados uno por uno. Igual con volatilidad, con tendencia, Smart Money. También aquí hay indicadores muy buenos para todos los que a lo que os gusten el sistema de Smart Money Concept. Pues por ejemplo tenéis el Order Block, que son con las cajas de ICT, indicador para Fair Value Gap, Liquidity Sweep, que son los barridos de liquidez, etcétera, etcétera. Fijaros también, por ejemplo, un indicador muy potente
el volumen profile, lo saco por aquí. Fijaros este indicador. Lo podéis enseñar como el típico indicador de volumen profile del sector retail que todos conoceréis, que es pues la típica barrita con el histograma en horizontal, ¿no? Bueno, aquí me sale un poquito de esta forma, pero para que yo creo que se entiende el concepto, ¿no? Y el precio pues va por aquí, con su punto de POC, el punto de control, etcétera, etcétera. Este indicador en el sector profesional no se utiliza, o sea, está desfasado, anticuado, tiene multitud de problemas que no tienen sentido para mirar el volumen real, pero entiendo que en el sector retail es un indicador llamativo, da sensación de profesional, y para hacer cursos condensados con él y vendérselo a la gente que empieza nueva, pues es bastante atrayente, ¿no? Scalping con el volumen profile, tal cual, no sé qué. Bueno, entiendo que puede tener su aquel para enganchar a gente. Bien, en el sector profesional no se usa el volumen profile clásico. No obstante, el que quiera tiene la opción de poder generarlo. Si a vosotros os gusta y os va bien por el motivo que sea, aquí lo tenéis. No obstante, está el volumen profile avanzado, el que se utiliza en el sector profesional. Directamente, fijaros, lo cojo, le conecto la salida aquí al render sin mayor problema y le cojo y le doy a visualizar. Y aquí lo tenemos. Es un volumen profile continuado y adaptativo que se va moviendo con el mercado, con una fórmula personalizada. Como siempre, todo lleva una vuelta, porque lo que podáis encontrar por internet, casi que todo viene del sector retail. Lo que os damos a través de Stratos viene ya con lógica, revisión, etcétera, etcétera, profesional, con rigor y como tiene que ser. Este indicador es muy bueno también para sistemas de señales y demás, pero bueno, os voy a enseñar lo que os va a volar la cabeza. Y esto, ya os lo digo, es una auténtica locura. He trabajado mucho para todo el diseño, y es la parte de unión. Bien, ¿qué hay aquí en la parte de unión? Y aquí es donde vais a entrar ahora corriendo aquí a cacharrear para crear los indicadores, porque yo la verdad que llevo aquí, de hecho fijaros que lo estoy grabando aquí desde casa. No me he esperado ni a ir a la oficina porque estoy aquí cacharreando, y es que os lo tengo que enseñar. Os lo tengo que enseñar porque es una auténtica locura. ¿Qué tenemos aquí en la parte de unión? Pues fijaros, tenemos el nodo de combinar. ¿Qué hace este nodo? Lo voy a poner por aquí. Pues muy sencillo. Aquí en la entrada le podemos poner los indicadores que queramos. Por ejemplo, vamos a sacar un RSI y, por ejemplo, pues yo que sé, un MACD, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué va a hacer esto? Pues conecto el MACD, por ejemplo, y conecto el RSI. Voy a quitar este para que no nos moleste. Y cojo ahora simplemente, y la salida, que es la combinación de los dos indicadores, la llevo al render tal cual. O sea, no hay más misterio. Uno, los dos indicadores al nodo de combinar, y el nodo de combinar, la salida al render. Y fijaros, ¿qué hace esto? Pues me va a sacar, a ver que lo coloque, que me faltan estas salidas. Tenemos que colocarlas todas, bueno, todas las que queramos mostrar del indicador, ¿no? Al final, un poco lo que queramos. Aquí lo veis. Fijaros, ¿qué me ha hecho el nodo de combinar? Pues me ha combinado el MACD con el RSI. Tengo el MACD y el RSI en la misma ventana. Esto lo voy a tener en el MetaTrader. ¿Esto para qué es útil? Pues para cuando tengáis muchos indicadores que al final los utilizáis todos bajo el mismo sistema, pues los podéis combinar en la misma ventana. Pero esto no es lo más loco de aquí. Esto es para combinar y no tener la ventana llena de un montón de indicadores. Pero aquí viene lo potente. El nodo de fusionar. O sea, este nodo ya está plegado. Desplegado es así. O sea, este nodo es literalmente un panel. No es un nodo como el resto. Es un panel. Un panel que ya veis que está ahora mostrando cero información porque tiene cero. ¿Qué va a hacer este nodo? Pues este nodo lleva un modelo de inteligencia artificial. Todos los indicadores que están en Stratos tienen una ficha interna que he desarrollado yo personalmente. Por ejemplo, el RSI. ¿Qué es el RSI? ¿Qué es el potencial que tiene? Las debilidades, las ventajas. O sea, una ficha hecha con criterio real. Y esa información, cuando lo conectamos al nodo de fusionar, la IA accede a ella. Ya sabe que está conectado un RSI, qué es lo que se tiene que valorar de ahí y qué es lo que no se tiene que valorar. Y cuando hablo valorar, no es coger un cloud o un ChatGPT y decirle,
Claude, dime las debilidades o fortalezas de un RSI. No, porque ya sabéis que al final os va a dar un criterio retail, como todo lo que hemos visto actualmente. O sea, la ficha de cada indicador está desarrollada profesionalmente por mí, por cómo se utiliza ese indicador realmente en el sector profesional, qué se tiene que mirar de ese indicador y qué no se tiene que mirar, cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, etcétera, etcétera. Una vez que lo conecto al nodo, la IA empieza a funcionar y este nodo no tiene ningún coste para vosotros, o sea, lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema, porque lo ejecutamos con una IA local que hemos implementado y diseñado específicamente para esto, para que no haya coste a la hora de utilizarlo. Fijaros, yo ahora cojo y voy a conectarle también el MACD. Y mira, lo que me está diciendo, me dice puntuación 44 sobre 100, aceptable. Estoy fusionando un MACD con un RSI y me está diciendo, si quieres mejorarlo, para reforzarlo, añade por ejemplo una tendencia. Por ejemplo un super trend. Pues venga, voy aquí y pongo un super trend. Vamos a poner un super trend, que por cierto está el multi-time frames de super trend, que es una locura también. Pero bueno, vamos a poner el super trend, lo cogemos y lo vamos a conectar por aquí. Y fijaros, ya me está dando una puntuación de buena. Bien, ¿qué está haciendo este nodo ahora? Está fusionando estos tres indicadores. Y cuidado con esto porque aquí viene la parte loca total. Yo ahora podría coger, ya vemos que este nodo de fusión tiene diferentes salidas. La salida de valor, que sería pues simplemente el indicador. Si yo ahora cojo aquí y lo muestro, este es el indicador fusionado que yo voy a ver en el MetaTrader. O sea, ya estoy viendo cómo se va a ver. ¿Qué pasa? Que yo lo podría dejar así, pero aquí viene la parte más loca de esto, que es, aun conectando yo esto aquí, yo quiero que esto no solo sea un indicador, sino que sea un sistema de trading, algo que yo pueda operar, que yo pueda entender e interpretar. Quiero que sea mi indicador y quiero que tenga señales, que me avise de las cosas que están pasando. Pues bien, aquí tenéis diferentes salidas. Estas dos de aquí son aviso previo de compra y de venta. O sea, cuando vaya a haber una posible compra o venta, estas dos salidas darán una señal. De decir, aquí puede pasar algo. Estas dos salidas dan la señal de compra y de venta. Y estas dos salidas de aquí dan la señal de reentrada o continuación de compra o de venta. Como veis, están desconectadas. ¿Cómo las podría yo conectar? Pues nada, muy sencillo. Fijaros en esto. Vengo aquí a señal y saco el nodo de dibujar señal. Este nodo tiene una entrada para la condición alcista y una para la condición bajista. Así que solo cogería la señal de compra a la señal alcista y la condición bajista a la señal de venta. Punto, fin. Esto ya está conectado. No hay más misterio. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando la señal de compra o de venta se den, se van a enviar al nodo de dibujar señal. ¿Y qué va a hacer este nodo? Pues este nodo, como vemos por aquí, ¿qué quiero que haga? Pues puedo ponerle que dibuje un icono. ¿Qué icono? Flecha arriba, flecha abajo, flecha gruesa, flecha izquierda, derecha, punto, círculo, rombo, tic, aspa, pulgar arriba, abajo, etiqueta de precio, lo que yo quiera. Lo voy a dejar en flecha arriba. Y puedo elegir el color. En todos los indicadores podéis elegir siempre el color con el que queréis que se dibuje. Y obviamente configurar los indicadores. O sea, esto es para todo. Personalización total. ¿Qué pasa? Yo puedo poner el color que quiera. Por ejemplo, flecha arriba, la señal de compra, pues en verde. Y luego, ¿qué quiero que haga? Para la señal bajista, pues flecha abajo en rojo. De esta forma, el indicador ya me va a pintar las señales. Pero ¿qué pasa? Os voy a enseñar el que he hecho yo aquí, que es una locura. Fijaros, me voy a mis indicadores porque como siempre, igual que en el modo Expert Advisor, vais a poder tener vuestra propia biblioteca de indicadores. O sea, vais a poder guardar vuestros proyectos de indicadores para que vosotros podáis seguir trabajando en ello, mejorarlo, fusionarlo, o sea, crear lo que queráis
sin límite. Entonces yo me voy aquí a mis indicadores, que aparte hay una biblioteca de indicadores que ahora está vacía, pero vamos a ir añadiendo indicadores para que podáis descargar ya también indicadores creados que van a ser una locura. Me voy a mis indicadores y aquí tengo los indicadores que he creado ya. Le voy a dar a cargar este y fijaros aquí este indicador lo que he hecho. Estoy fusionando un ADX, un RSI, un Supertrend y un DMaker. Estoy fusionando estos 4 indicadores. Fijaros, la puntuación que me da es excelente porque hay una confluencia, digamos, positiva. Al final esta puntuación lo que está marcando es, digamos, la penalización o el premiar, digamos, la diversidad. Y se basa en varios criterios. O sea, esto es el criterio del indicador. Cómo de bueno o de malo van a ser las señales de este indicador. Aquí me marca 85, excelente. Y lo vais a ver ahora y vais a ver que realmente son muy buenas señales. O sea, aquí ya tenéis cómo va a funcionar este indicador sobre el mercado. Cómo de bueno o de malo va a ser. Aquí en esta barra tenéis la diversidad. Cuanto mayor sea la diversidad, mejor será el indicador. Cuanto mayor sea la redundancia, peor será el indicador. ¿Qué me refiero con esto? ¿O qué marca aquí el nodo? Bueno, con redundancia nos referimos, por ejemplo, a un RSI y un estocástico. O sea, al final son dos osciladores que tienen criterios muy parecidos. Normalmente cuando uno está arriba, el otro está arriba. Cuando está abajo, el otro está abajo. Suelen girar a la vez. O sea, son muy parecidos. Miden diferentes cosas, evidentemente, pero internamente los cálculos son muy parecidos, por lo que si fusiono un RSI y un estocástico, la redundancia va a ser alta, por lo que la penalización sobre el indicador va a ser alta también. Va a ser un indicador muy aplanado, que será más para un tipo swing trading, pero no va a dar señales ni muy buenas ni muy frecuentes, porque estamos cayendo en redundancia, estamos escribiendo lo mismo sobre lo mismo, por lo que la fusión de ahí no puede terminar siendo muy buena. Aquí hay una diversidad del 69% y con los indicadores que he creado da una señal de excelente. Y fijaros aquí ahora en esta parte, porque esta parte es la potente y vais a ver ahora cómo funciona. Me voy a traer esto un poco para acá y fijaros. Tengo conectado el nodo de las señales, o sea, este es el nodo de las señales. Ya vemos que aquí está señal de compra, señal de venta. Directamente voy a coger a este nodo y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner señal o señales. Y este ahora es el nodo de señales. Aquí ya se pone el nombre debajo y ya lo tengo. Este nodo es el nodo que sale de aviso previo. O sea, este nodo va a ser el que me va a avisar. Pues voy a poner aviso. Y le doy OK. Y me lo traigo por aquí. Y este nodo es el nodo que sale de las reentrada o continuación de la operativa. En el caso de que quisiera. Pues le voy a poner continuación, por ejemplo. Y le doy OK. Y ahora ya tendría el nodo por aquí arriba que me va a avisar de que algo puede pasar. El nodo que me va a dar la señal de que algo ya está pasando, o sea, de la señal propia. Y el nodo que me va a avisar de que eso puede continuar o no puede continuar. En caso de que la propiedad del mercado se siga extendiendo en el tiempo, cada vez que ésta se reconfirme, es decir, el indicador, como siempre, va a continuar revisando y analizando el criterio para el que ha sido programado. Mientras que siga confirmando o reconfirmando o detectando esta propiedad del mercado que se sigue dando, es decir, la ineficiencia que él está diseñado para detectar, vuelve a mandar la señal. Y la señal, pues yo lo dejo como continuación. ¿Se puede poner como cada vez que llegue sea una reentrada? Se puede poner, pero depende del mercado, a lo mejor no tiene mucho sentido. Yo lo dejo como confirmación o continuación de que lo que tengo abierto puede continuar. En el caso contrario, pues cerraría. ¿Qué pasa? Fijaros, la señal principal la voy a mostrar como una flecha arriba, verde lima. La señal bajista de venta como una flecha abajo de color rojo. Vale, perfecto. Esto por un sitio. ¿Cómo quiero que sea el aviso de la señal? Pues voy a poner un punto pequeño azul para la de compra y un punto pequeño naranja para la
de venta. O sea, simplemente algo puede pasar ahí, pues bueno, ponemos sus colores y ya está. Y para la señal de continuación voy a poner un punto verde para la de compra y un punto carmesí para la de venta. Ya está, ya lo tengo aquí. Y ahora la siguiente parte, porque aquí la señal de entrada principal, ya veis que es la misma que va al nodo de la señal, la cableo también a un nodo de gestión, un nodo que tenéis aquí abajo de gestión take profit y stop loss. ¿Por qué? Porque cuando se dé la señal de la operativa, quiero también que en la gráfica se me dibuje los niveles de take profit y stop loss. Yo puedo poner, si quiero que sea a una distancia fija, X puntos take profit, X puntos stop loss, o ponerlo por ATR. Yo como norma general, como mínimo, suelo utilizar siempre el ATR, si no utilizo otro criterio, pero desde luego muy raro que yo utilice el criterio fijo porque no tiene mucho sentido por muchos motivos que ya hemos explicado muchas veces. El ATR básicamente es el rango verdadero del mercado, lo que va a hacer es permite respirar a la operativa y vais a ver esto cómo se plasma dentro del mercado ahora en el MetaTrader. Cuando el movimiento, el mercado tenga una volatilidad muy baja, va a apretar los niveles de take profit y stop loss. Y cuando el mercado se expanda, para que no te salte el stop loss rápido, tontamente, lo va a expandir, pero también va a expandir el take profit. Por lo que al final lo que estamos haciendo es adaptándonos a la respiración del mercado y no salir tontamente de la operativa. Una vez que tengo esto aquí viene lo bueno, como siempre, si yo lo quiero visualizar, lo visualizo aquí. Bueno, por aquí veis los puntitos, a lo mejor no lo veis, son muy pequeños, niveles de stop, pero bueno, lo vamos a llevar al MetaTrader. ¿Qué hago? Le doy a compilar. Y fijaros porque aquí viene ahora la auténtica locura de todo esto. Lo tengo aquí, lo voy a llevar al MetaTrader, pero fijaros qué pasa si yo me vengo aquí ahora al modo Expert Advisor, el modo de crear bot de trading, porque yo he diseñado un indicador personalizado con el criterio que yo quería, y si yo ahora quiero automatizarlo porque no quiero operarlo manual, pues me vengo aquí arriba, entro en indicadores para utilizar en Expert Advisor, le doy aquí y aquí tengo los indicadores que yo he diseñado. Si le doy aquí, automáticamente este es el nodo de mi indicador, del indicador que yo he diseñado en el estudio crear indicadores. Fijaros que si me vengo por aquí y saco cualquiera de estos de por aquí, es un indicador igual que el resto, con sus salidas y sus señales de compra y de venta. O sea, ahora aquí yo podría diseñar el flujo completo para comprar y vender cuando se den esas señales. O sea, una locura total. Lo que diseñéis en el estudio de indicadores lo podéis traer al estudio de Expert Advisor y generar vuestras propias automatizaciones. Dicho esto, nos vamos al MetaTrader y os voy a enseñar aquí una locura total. Aquí tengo ya el indicador cargado, o sea, este es el indicador que hemos diseñado. Lo voy a poner en línea porque se va a ver mejor y vamos a ir haciendo un backtesting aquí por encima para que lo veáis. Aquí tenemos los puntos que hemos puesto. Para la señal de algo puede pasar, el azul para buy, el naranja para sell, el de continuación para buy, el punto verde, y el de continuación para venta, el punto rojo. La flecha de sell, y por aquí atrás, si le damos zoom, seguro que hay alguna parte también de flecha de compra. Fijaros, aquí las tenemos también, las vamos a ir viendo ahora. O sea, este es el indicador que hemos fusionado y está aquí. En la parte de abajo está el histograma para que podamos utilizarlo e interpretarlo, pero como todo lo que hace aquí el indicador ya lo hemos pasado a la parte de arriba, pues no hay mayor misterio. Entonces voy a coger esto, lo voy a poner por aquí un poco y vamos a ir viendo las señales. Fijaros, aquí tenemos la primera señal. Salta aquí un sell. Ahí sería una venta. El stop loss lo pone aquí arriba y el take profit aquí abajo. Revienta el take profit, por lo que esta sería una venta, acertada. Aquí, por ejemplo, fijaros, o sea, aquí sin trampa ni cartón de ningún tipo. O sea, yo no tengo ni intención ni la necesidad de engañar a nadie, ni muchísimo menos. O sea, fijaros, salta aquí un sell, se va muy a positivo, pero finalmente
se devuelve, en este caso no llega digamos, al take profit, por lo que se devuelve, y aquí que tiene el stop loss lo salta, por lo que lo saltaría aproximadamente por aquí. Un stop loss. No hay problema, o sea, también se pierde, las cosas son así. Fijaros, aquí abre otro buy. No llega al take profit, por un poquito se va positivo, no llega y finalmente cae hacia aquí, reventando el stop loss. Pues no hay problema. O sea, dos stop loss, o sea, esto es como es, no hay más misterio. El 100% no existe. Vamos a continuar y fijaros, aquí abrimos un buy. Igual, este de aquí, fijaros, salta al stop loss, se pierde. El sell de aquí igual, salta al stop loss, se pierde. Pero fijaros que son stop loss muy pequeñitos comparados con el take profit que sale. Y aquí es donde viene la ventaja. Este indicador está hecho para operar sobre todo en rango, por lo que en la automatización le pondría que opere solo cuando los movimientos sean en rango. Y aquí viene, fijaros, llevamos un take profit y 4 stop loss. Lo voy a ir poniendo por aquí. Vamos a ir poniéndolo por aquí. Lo voy a poner de color verde. El take profit. Tenemos un take profit versus 4 stop loss. 1, 2, 3 y 4. Y dicho esto, pues continuamos mirando. Fijaros, aquí tenemos nuevamente otra señal. Sale aquí. No llega al stop loss y llega al take profit de muchísimo. Por lo que aquí tendríamos un take profit. Aquí sale el sell, no llega a tocar y toca el take profit. Por lo que tendríamos otra operativa en take profit. Voy a coger por aquí y vamos a poner las líneas verdes para que lo vayáis viendo. Vaya, lo he borrado al darle aquí a borrar. Bueno, tendríamos 3 y 4. Ya es la costumbre de darle al botón de borrar para limpiar, ¿no? Cuando voy explicando muchas veces, pues se me acumula de todo y la costumbre de darle, pues lo voy borrando. A ver si no se me va otra vez y no le doy. Dicho esto, fijaros, aquí tenemos dos señales más. Dos señales. Por aquí vuelve a salir un sell. No llega al take profit, salta el stop loss. Un stop loss más. Aquí tendríamos la señal del buy. No llega en ningún caso al stop loss y salta en el take profit, por lo que borramos esto por aquí y volvemos a apuntar aquí en la parte de arriba un take profit y un stop loss. Con esto serían 4 take profit y tendríamos 5 stop loss. Continuamos y vamos un poco más hacia atrás. Fijaros aquí en esta parte, lo pongo así para que se vea mejor. Lo mismo, cogemos y empezamos desde aquí. Un sell que sale aquí y directamente va hacia abajo. O sea, take profit tendríamos por aquí. Fijaros este de aquí. Llega aquí arriba. Este lo voy a poner en velas porque no sé si llega ahí a tocar o no. Parece que sí. Sí, mirad. Ahí rompe por encima. O sea, este también lo hubiese sacado. 2 take profit más. Aquí salta un sell y no llega al take profit, por lo que hubiese saltado el stop loss aquí. Este sería un stop loss. Y aquí llega un buy que no llega a tocar el stop loss y toca take profit, por lo que tendríamos, esto nos deja otro stop loss y nos deja también con 2 take profit, no, 3 take profit, 1, 2 y 3. Fijaros, ya vamos cogiendo la ventaja y esto simplemente aquí ahora, estoy en el euro dólar en un minuto del mercado de ahora. O sea, ya veis que no hay más mercado más para adelante. O sea, no me voy a buscar ejemplos de la gráfica de octubre del año pasado. No, aquí como sale, lo que sale y lo que salga. Sin trampa ni cartón. Desde ahora para atrás. Como tienen que ser las cosas, ¿no? Aquí vamos hacia atrás y fijaros, un sell que no llega a stop loss y va a take profit ahí en ese nivel. Aquí tenemos un buy, no llega a take profit, salta stop loss, por lo que tendríamos 1-1. Y fijaros, aquí tenemos otro buy que no llega a take profit, se va muy a positivo. Ya veis que la mayoría se van siempre a positivo bastante, por lo que ya estamos viendo que independientemente de que yo apunte take profit stop loss, si ponéis cierres parciales, trailing stop, etcétera, vaya a mejorar mucho este ratio. Pero aquí lo vamos a hacer
a lo bruto, ¿no? Take profit o stop loss, fuera, sin ningún tipo de gestión. Y este se pierde, ¿no? Pues tendríamos por aquí, se pierde 1 y se pierden 2. Se pierden 2, pues vamos a poner 2 stop loss, 1 y 2 y un take profit más. Un take profit más. Lo ponemos por aquí y continuamos. Creo que está puesto en 500 barras. Sí, ya no hay más. Aquí termina. Fijaros, ¿qué nos da esto de aquí? Pues muy sencillo. Esto de aquí básicamente nos acaba de dar un win rate. Un win rate igual al 50%. Es decir, hemos acertado 8 y hemos fallado 8. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un win rate del 50%, pero cuando ganamos mucho más que cuando perdemos, porque vamos, este indicador aquí ahora mismo está hecho con un ratio prácticamente de 2:3. O sea, fijaros, la señal de la vela sale aquí en esta parte. Os lo voy a poner por aquí. Mira, le voy a dar zoom y lo vamos a ver mejor todavía. Aquí. Vamos a dejarlo así de esta forma. Fijaros. Cuando sale la señal, sale aquí, en esta parte. Porque esto es a vela cerrada. O sea, aquí no hay repinte ni cosas raras de estas que se ven por internet, ¿no? Tenemos 2 distancias de ATR hacia arriba y 3 distancias de ATR hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente quiere decir que cuando yo pierdo menos 2 y cuando yo gano más 3. Esto me deja que si yo tengo un win rate del 50%, si yo aquí digamos que cuando he perdido sería 8, pues fijaros, vamos a hacer aquí, como decía aquel, el cálculo de la vieja. Fijaros que tenemos 8 y 8, voy a borrar por aquí. Y vamos a traernos esto un poco por aquí, que se nos vea el espacio negro limpio aquí arriba. Esto básicamente quiere decir que yo aquí tendría 8 operativas, 8 por la distancia que yo vaya a buscar, que al final es la distancia que vosotros queráis. Pero vamos a poner 8 por 3, 24. Y vamos a poner por aquí debajo lo mismo, aquí cuadradito, 8 por 2 igual 16. Aquí lo tenemos ya muy claro todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que lo que yo voy a ganar o perder es la diferencia. Si yo me vengo por aquí, básicamente pongo 24 menos 16, me va a dar 8. Esto quiere decir que si yo me lo llevase esto a moneda, a euro, a dólares, a lo que cada uno quiera, pues estoy ganando 8 unidades con este sistema del win rate del 50%. Es decir, si yo esto fuese a 100 euros, 100 dólares cada operativa, habría ganado 800 dólares con este indicador. ¿En cuánto tiempo, Ignacio? Pues lo miramos por aquí, porque llega hasta aquí atrás y esto es día 25 por la noche, ya pasamos a día 26, básicamente esto es día 26, ahora es día 27, sábado, está cerrado, o sea, esto es en un día de señales, es decir, el día 26 en el eurodólar, estas son las señales que se han dado, si hubiesen sido a 100 euros cada nivel, perdería 200 en el stop loss aproximado y ganaría 300 en el take profit aproximado, ¿no? Luego depende de cómo sea la ATR y cómo lo configuréis. Esto es aquí un poco a grosso modo para que lo tengáis en cuenta. Pues serían 800 euros. Si yo fuese a 10, serían 80 euros. Si fuese a 20, pues serían 160 euros. En un día de señales con el indicador. Para que veáis cómo funciona esto. O sea, una locura. Y ya digo, esto es el indicador aquí en crudo. Que ya sabéis que yo esto no lo hago así para nada. Aquí ahora le pondría filtro de regímenes, etcétera, etcétera, pues para aumentar esto un poco más. Pero para que veáis, aquí a lo bruto, tal cual he hecho el último día del eurodólar. Pero ahora viene lo mejor de todo esto. Porque si me vuelvo aquí a la web y borro esto por aquí, tenéis también los indicadores directos. ¿Qué son los indicadores directos? Son indicadores que literalmente os costarían miles de euros, miles de dólares
por la complejidad que tienen. Como veis, no tienen salida, simplemente es ponerlo aquí, darle a compilar y el indicador ya se descarga y se va automáticamente a vuestra carpeta de descarga del PC. Ahí está, compilado. ¿Cuál es este indicador? Pues me voy aquí al MetaTrader y lo tengo por aquí puesto. Este indicador es el Pattern Scalp, es decir, el indicador que te da la predicción futura y la probabilidad de que estas velas se vayan a dar. Yo lo tengo aquí plegado, lo podéis desplegar porque este panel tiene indicadores y lo que está haciendo aquí es ver el futuro del indicador del precio. ¿Qué pasa? Imaginaros si aquí a este ahora le cogéis y le ponéis el otro que hemos diseñado, se lo podríais ponerlo encima y operar solo las señales que vayan saliendo con el otro cuando este esté marcando los niveles de take profit y stop loss. Es decir, voy a venir por aquí, voy a coger esta parte, vamos a darle a ver, vamos a sacar el navegador y por aquí lo tengo. Lo voy a coger y lo voy a echar aquí encima. Le voy a dar que sí y fijaros lo que es esto. Fijaros lo que es esto. Mira, aquí veis las señales. Lo voy a coger y lo voy a poner en línea para que lo veamos mejor. Fijaros la señal igual, take profit, stop loss, nuestro circulito. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que aquí ahora yo, por ejemplo, podría, si ahora aquí me saltase una señal de buy, aquí en este nivel, espérate, lo voy a poner amarillo que si no, no se me ve. Yo tuviese una señal de buy aquí, ya me va a salir el nivel de stop loss y el nivel de take profit. Si yo veo ya con probabilidades, ya tengo la señal del indicador que he fusionado, que ya es una señal muy potente, ya habéis visto que va a sacar una esperanza matemática positiva. Yo ya solo la haría si además el Pattern Scalp con la simulación de velas futuras que tiene marca que va a llegar al take profit aquí arriba antes de devolverse. Y fijaros qué locura es este indicador, que aquí en esta parte hay un techo, sería la resistencia de esta vela, y fijaros que el indicador ya prevé que pueda llegar el precio a tocarla y devolverse. Fijaros, en esta nueva vela marca que puede llegar aquí arriba. Entonces, automáticamente, si yo veo que esto puede llegar ahí, pues lo operaría. Que no, pues no lo operaría. Al final, esto es vuestro estudio para crear vuestros indicadores, vuestro sistema, lo que queráis. Lo más loco de todo, aquí lo podéis crear, pero siempre con metodología, rigor y cálculo y algoritmos profesionales para que sepáis que lo que creáis va bien diseñado, va bien hecho, va revisado correctamente y si queréis que lo podáis llevar luego a automatizar con vuestro bot de trading, o sea, una locura. Acceso a indicadores y funcionalidades de cientos o miles de dólares por menos de lo que cuesta un café. Así que esto es trato. Así que ponerme por los comentarios qué indicador es el que más os gusta. Si no lo habéis visto en el vídeo, da igual, ponérmelo. Aquí están todos los que existen y si no existen, lo creamos y lo metemos. Porque lo difícil lo hacemos rápido, para lo imposible tardamos un poquito más, pero también lo hacemos. Así que si queréis un indicador de cualquier sistema, pedírmelo en los comentarios del vídeo. En unos días lo reviso. El que tenga más votos será el que crearé y lo subiré a la comunidad privada de Skull, donde os comparto todas las cosas y herramientas que compartimos gratuitamente para que podáis descargarlas. Así que si no estás ya dentro de la comunidad de Skull, haz clic en el primer enlace que te aparece en comentario y únete, porque te estás quedando fuera de una revolución que ha venido para revolucionar completamente el trading retail. El trading retail, cambiarlo por completo. Y si además quieres saber cuáles son las 100 mejores estrategias de trading de entre más de 10.000 clasificadas y ordenadas y cribadas para que no tengas que volverte loco, haz clic en el vídeo que te aparece en pantalla donde te enseño algunas de esas estrategias, te las comparto y te las regalo. Nos vemos dentro.